Introducción a la vida fascista. 1. El brillo de mi ciudad. En la presentación de la edición norteamericana de El Antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Foucault definió la obra como una introducción a la vida no fascista. Era un modo de recordar la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, por la que se interesaba en aquellos días. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar para no ser fascista? ¿O para ser un no fascista? ¿O un devoto en el siglo del santo? Para Gilles Deleuze, el fascismo es una figura del deseo, de la micropolítica del deseo. Dimensión que no es la del saber, ni la de una conciencia adoctrinada. No está forjada a la altura de los ideales teóricos ni de ninguna verdad declarada. El fascismo deseante es un modo de sentir, pero no del sentimiento si éste ya implica un pasaje por el corazón. Es un sentir que tiene la fuerza de las sensaciones brutas y la dirección de la sociabilidad, es decir, un sentir que tiene que ver con los otros. ¿Cómo ser un buen argentino? Esta es la pregunta que queremos formular. Este ser proviene de una micropolítica del deseo, de un sentir hacia quien no es como nosotros. El que injuria, daña o ataca nuestro ser nacional. Para saber cómo debemos ser, tenemos que nombrar y decir cómo es el enemigo, el que impide que seamos como el destino nos encomienda ser. El demócrata, el judío, el hippie, el ateo, el liberal, el modernista, el progresista, el socialdemócrata, el homosexual, el laicista, el nihilista, el plutócrata, el usurero, el nominalista, escéptico, pragmático, subversivo, pansexualista, luterano, comunista, cesarista, hereje, naturalista, posmoderno, relativista, igualitarista, humanista, arquitecto del shopping center, materialista invertido o cum laude, etc. Para la época que nos gusta recordar, creo que con solo mencionar al judío, al hippie y al ateo, ya tenemos un muestrario ilustrativo. Comenzamos nuestra historia volviendo a un tiempo lejano por un lado, pero inacabable por el otro. En el año 1966 llega al poder en nuestro país un grupo dirigente sembrado por intelectuales de buen nivel, consistencia doctrinaria, preparación filosófica, convicciones profundas e ideales más o menos claros. Eran claros en el sentido que había un acuerdo sobre lo que debía ser la República, una ciudad católica. Oscuros porque no constituyeron un movimiento con un líder doctrinario, uno que agrupase a un movimiento las diferentes tendencias. Onganía era un líder político en busca de una doctrina nacional y católica aplicable al momento histórico de nuestro país. Se vio muy bien acompañado por un apreciable número de oferentes que le expusieron doctrinas y sermones de variada índole con el fin de convertirlo en estadista. La Revolución Argentina que presidió pretendía iniciar un camino irreversible, una nueva nación y nuevos problemas, los que dieran vuelta a la página sobre el círculo peronismo-antiperonismo, pero hubo que reinventar la tradición. Eran años entre la tortuga y el bombo, debía salirse de este doble e imposible destino. Fundar las bases de una teología aplicada, como dice uno de los intelectuales, sentar los fundamentos del Escorial Rosado. En la mitad de los años 60, Buenos Aires era una ciudad con brillo. En septiembre de 1966, decía el pintor Antonio Berni, vivimos un momento extraordinario. María Elena Walsh, hemos tomado conciencia de lo nuestro. El nivel cultural es extraordinario. El compositor Alberto Ginastera. Los 60 fueron quizá uno de los periodos más brillantes de la historia argentina. El pintor Antonio Segui. Creo que el Di Tella fue lo más importante en Argentina en los últimos 50 años. Pero el poeta
Alberto Girri desconfiaba de estas alegrías. Aceptaba la abundancia de las publicaciones literarias, el boom de la novela, el boom de los sótanos de San Telmo, ocupados por los café-concert de las exposiciones, de todo más y más, decía, solo que el ambiente le parecía trivial y estereotipado. Seguí completaba su pensamiento al decir que todas las cosas lindas en América tienen la vida muy corta. Romero Brest subrayaba la duda al recordar otros booms artísticos, los de la época de Petorruti, los de los tiempos de Cossise y Butler, y se preguntaba, ¿será este tercer boom efímero como los demás? Nuestro país liquida a su gente. Pero era grande el empuje cultural de Buenos Aires, una ciudad versátil, de intensa actividad intelectual. La universidad vivió su periodo más brillante, agitada por discusiones políticas y producciones científicas. Se enmarcaba en el proyecto de modernización tecnológica que impulsó el gobierno de Frondizi. Esta dinámica cultural atravesó la caída de Frondizi e incluso los primeros días de Onganía. En septiembre de 1966, la revista Panorama contabiliza 2.500.000 espectadores que presenciaron 70 estrenos de teatro. Las editoriales publicaban anualmente 3.500 títulos. En 1967, 400.000 personas visitaron las muestras del Instituto Di Tella. La moda juvenil ya no era como la del 50, en la que los chicos se vestían de grandes. La moda era un campo en donde la juventud de los 60 expresaba su diferencia. El historiador John King subraya que Buenos Aires era una ciudad que recibía mucha información y presentaba una atmósfera creativa y sofisticada donde trabajar. Romero Brest incitaba a las vanguardias a destruir modalidades aceptadas y crear arte, provocar arte. Decía Romero, no admitimos la repetición por considerar inoperante la actitud creadora de quienes vuelven sobre lo hecho, aunque sea por ellos mismos, y por mucha calidad que se le pueda reconocer a las obras que hagan. Con lo cual, quiero subrayar que nuestra vara no es la del valor, cuya estimación es social y por ello exige cierto grado de reconocimiento público, sino la de la invención, aún mejor dicho, la de la aventura. El director de teatro, Roberto Villanueva, defendía la función elitista de las vanguardias apelando a los últimos descubrimientos semiológicos. La vanguardia es elitista en el sentido de que son unos pocos los que están capacitados para apreciar ese rompimiento del contrato idiomático. Digamos, la revista Primera Plana, en agosto del 66, cita un mensaje sobre las vanguardias de Roberto Jacobi. Vanguardia es el movimiento del pensamiento que niega permanentemente el arte y afirma permanentemente la historia. En este recorrido de afirmación y negación simultáneas, el arte y la vida han ido confundiéndose hasta hacerse inseparables. El futuro del arte se liga no a la creación de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida. Y el artista se convierte en propagandista de esos conceptos. El arte ya no tiene ninguna importancia, es la vida la que cuenta. Los artistas plásticos, los nuevos directores teatrales, el mundo de la manzana loca, hacía del arte una vida y de la vida un arte. En las ropas, levitas de terciopelo verde, camisas de satén naranja con corbatas rojas, la elegancia para disconformes, la guerra a la insipidez, la liberación de los argentinos de, como decía Edgardo Jiménez, la mufa del gris. Los pantalones de terciopelo Bordeaux, los sacos Mao, los pantalones de seda Pucci, las camisas de crepé de Cacharel y los pullovers de Bremer. Un pintor y diagramador llamado Bruckmann contaba que mientras esperaba el colectivo se le acercó un policía para preguntarle por qué se vestía así. Le respondió que le gustaba de ese modo porque le parecía escaso el tiempo para darle la verdadera respuesta, la de que uno se viste del mismo modo en que pinta un cuadro, de acuerdo a criterios estéticos personales. Y las mujeres, las Twiggy, los lunares en las mejillas y las rodillas del diablo.
las minifaldas satánicas. La papelería de los medios invertía comentarios, críticas, reflexiones en estilo sociologizante, semiologizante, psicologizante, reflexivo, sobre las rodillas y las faldas cortas. La revista Adán nos presenta a la nueva mujer argentina, aquella que desvive a los porteños en las vísperas del golpe de General Onganía y de su ayudante el mayor Ramón Camps, la mujer nacida para amar en una vida que es una compulsiva búsqueda de sensaciones, esclava de anhelos imperiosos y dueña de una profunda veta instintiva. Su gracia felina se complace en tejer y destejer complicadas sensaciones eróticas, el muslo descubierto y un marco de pop art y strass en líneas chispeantes, dos claros símbolos de rebelión y disconformismo. Ebria de libertad y de vida, la mujer nueva lanza su desafío decidida a afirmar su yo libre de tutelas. Luce un modelo de Yves Saint Laurent. Tonos restallantes y detalles audaces confirman un milenario diagnóstico. Voluble, caprichosa, narcisista. La inmemorial sabiduría que instrumenta su timidez, poblada de fantasmas, y su exhibicionismo, delata la inmutable naturaleza de su alma, modelo de Leonard, segura de sí. Se siente suprema ordenadora del caos. Envuelta en la voluptuosidad del bisón, adopta la belleza y gracia para enmarcar su presencia serena. Fragilidad y contenida fuerza la ayudan a sortear las dificultades de su inalterable displicencia, modelo Anna Ricci. La modernidad de aquellos años se manifiesta con un nuevo instrumento científico-social, la encuesta. La gente opinaba en vivo, era posible interrogarla, descubrir sus intimidades, sus pensamientos ocultos y trazar variables constantes de las dependientes e independientes, tendencias, gráficos, el estado, la evolución, las curvas y la dinámica de la opinión pública, del estado mental de la población. La mujer, su condición, su verdad, los tabúes enquistados en su nivel mental, como decía Primera Plana. Las mujeres, para la encuesta organizada por esta revista, se dividen en 3 niveles sociales. Esto por una parte, y responden de 3 modos distintos, según sus 3 estados de ánimo, que dependen de las 3 luces del día. La codificación, aclara el semanario, muestra una notable curva de comunicación. Las mujeres son más parcas a la mañana, más comunicativas a la hora del té, quizás, agrega el cronista, debido a la melancolía del crepúsculo. Y no sabemos por qué las consultas nocturnas no aparecen. Es posible que el cronista no quisiera molestar a las señoras a la hora en que se sabe que preparan la cena. ¿Cómo es que la mujer elige pareja? ¿Cuál es el secreto de su elección? Inquieta a los argentinos en julio de 1967, para interiorizarse y penetrar en los secretos de la vida moderna y del erotismo femenino. Era de época consultar con los nuevos especialistas del corazón, aquellos que encontraron las nuevas vías que unen el corazón, asiento tradicional de los sentimientos, con el clítoris, nuevo asiento del placer, es decir, los psicoanalistas. El psicoanalista Malfait, experto consultado, ubica la cuestión en el rango científico competente. El tipo y la forma de esa decisión depende de las experiencias infantiles. Esta imagen bien puede ser que se proyecte en el novio, según otra imagen semejante del padre, no del padre del novio, o una imagen semejante a la de un hermano, del tío, o que, por el contrario, el tema inconsciente incestuoso se conforme a una imagen completamente opuesta. Cuando a partir del 67 nuestro país sufre el flagelo de los hippies, Primera Plana retoma los contactos con los encuestadores de todo el mundo y da el resultado final. Hay 300,000 hippies en el mundo. La misma revista, en enero del 69, transmite una noticia sensacional. Un estudio serio y prospectivo hecho por la General Electric prevé que de aquí a 2 décadas, el 75% de la clase media le volverá la espalda a los esquemas que hoy rigen a la clase media norteamericana y se volverá hippie.
Este fenómeno de hipización universal y el final tuvo lugar en el 89. Perdón, este fenómeno de hipización universal y final tuvo lugar en el 89. Y si no nos dimos cuenta es porque Primera Plana hacía tiempo que había dejado de aparecer. Ni qué hablar del nivel del cine exhibido en nuestras salas. Entre Bergman y Godard, las colas de asistencia cubrían las veredas de la avenida Comentes. Si tomamos este ímpetu cultural hasta sus últimas manifestaciones, sus brillos postreros, vemos como el semanario Primera Plana en julio del 69, la misma semana en que asesinan a Augusto Timoteo Bando, que decían había hecho matar a Rosendo García, cuando en la tapa de la revista está retratado el dirigente sindical en el féretro. La redacción no descansa en su afán cultural. Junto a Bando está en la parte superior derecha la fotografía de Claude Lévi-Strauss. En este número de Primera Plana se enumeran las películas en cartel de Buenos Aires para los cinéfilos más exigentes. Cul-de-sac de Roman Polanski, La Guerra y la Paz de Sergio Bondarchuk, The Players y Los Ángeles Caídos, ópera prima de Alberto Fischerman, Romeo y Julieta de Franco Schiaparelli, Vergüenza de Bergman. En el teatro musical cantaba Nacha Guevara, que con sus garras de felina, según insiste el cronista, atacaba a la censura. Jorge Chuchein y Chemikov nos proponían reírnos de las solemnidades y la literatura no perdía altura. Los bestsellers se distribuían entre Paul Nizan, Eberto Padilla, Oscar Lewis, Guimarães Rosa, Severo Sarduy. Nuestro brillo brillaba y el semanario envía a su jefe de redacción, Eloy Martínez, para que entreviste al forjador de la gran moda francesa del estructuralismo. Un argentino en la ciudad Luz es el núcleo mismo de la batería antropológica. El periodismo, junto al escritor César Fernández Moreno, autor de Argentino hasta la muerte, se ilustran hasta hacer de sus cerebros el mejor de los charoles. Cuando Lévi-Strauss decía que la idea del hombre como centro del universo, cuando Lévi-Strauss decía que la idea del hombre como centro del universo, ideada por el Renacimiento. Periodistas. Sin embargo, la idea del hombre como centro de la creación y de la tierra, como núcleo del universo, es anterior al Renacimiento. También lo es la partición de cuerpo y alma, que no existe en las filosofías orientales. ¿Cree usted que ese desdén hacia lo que no es humano deriva de Aristóteles, por ejemplo, o más allá todavía de Platón? Lévi-Strauss. Ese es un problema para los historiadores de la filosofía. Yo nada sé. Demasiado prudente, Lévi-Strauss y raro, pensamos, si no lo sabe el sabio, ¿quién lo sabe además de los argentinos de Primera Plana? Quizás se haya desconcertado ante la información enfática de los periodistas que le contaban que en las filosofías orientales no existe esa partición, la del cuerpo y alma, a pesar de la famosa transmigración y aquello de hoy hombre, mañana sapo, pasado mañana periodista, y todo por vivir en las redes del maya de la ilusión. Quizá el profesor prefirió pasar a otro tema, ante la duda de si los orientales tan enteros aparentemente no eran, para los cronistas, nuestros vecinos los uruguayos. Periodistas. Vio 2001, Odisea del Espacio, el fin de Stanley Kubrick. Lévi-Strauss. Sí. Periodistas. ¿Qué piensa de las ideas sobre Dios, el mundo y la tecnología que propone ese film? Lévi-Strauss. No pienso nada. Evidentemente, el profesor Lévi-Strauss no iba a Lorraine. Y para terminar esta entrevista, guardada en los anales del periodismo culto, periodistas, ¿considera válida la puesta al día del pensamiento marxista hecha por Louis Althusser? Lévi-Strauss. Les confesaré francamente que jamás leí Althusser, lo siento. El semanario insistía en la modestia del profesor, seguro de haberle hecho la mejor entrevista que jamás hubiera tenido. Pero para descansar un momento de las encuestas y de tanto brillo, si la tasa de la inflación anual había sido, en el último gobierno radical,
el del doctor Ilia, de 28.6%, lo que reflejaba una administración de correcto desempeño. Si el déficit de las finanzas públicas se había reducido de 575 millones de dólares a 247 millones, si los argentinos gozaban del mejor momento de su producción cultural, ¿por qué entonces las encuestas que transcribe Guillermo O'Donnell en su libro El Estado burocrático argentino 1966-1973 dicen que el 66% de los encuestados aprobaban el golpe de Estado del general Onganía y solo 6% se oponía al mismo? Y ante una encuesta en el Gran Buenos Aires, en el que a la pregunta acerca de si había sido necesario el golpe del 28 de junio, el 77% había respondido que sí. Algo andaba muy mal en el país, profundamente mal. Bajemos entonces de nivel, descendamos y miremos las raíces.